Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra. Con el apóstol Fabián Rottenberg. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padre, amado Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por tu misericordia, por tu amor. Te anhelamos, te deseamos a ti. Establecemos tu señorío en este lugar, en esta casa, en nuestras vidas. Por eso en esta hora, Señor, te ruego que nos estés dando una palabra apostólica y profética, evangelística, pastoral y magistral, en el nombre de Jesucristo, que ministre todo nuestro ser. Necesitamos y anhelamos oír tu voz a través de tu palabra. Señor, nos despojamos de toda influencia que genere perturbación, que quiera distraer o confundir. Declaramos que hay una tierra fértil para recibir tu palabra, Señor. Yo te doy gracias por cada hermana, por cada hermano, y disponemos nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, abrimos nuestros oídos para recibir todo lo que proviene de ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Les decía hace un instante que hay épocas donde muchos hermanos salen de vacaciones, otros vuelven de las vacaciones, y en el medio es como que a mí se me genera una sensación que no sé todavía bien cómo definirla. Podríamos definirla como rara, pero ahora les voy a explicar por qué. Yo creo que muchos hermanos que han regresado o que están regresando de las vacaciones, pero me pasó de hablar con varios que vinieron, y yo no tengo dudas de que han ido a visitar o se metieron en algunos lugares con un anhelo sincero de buscar a Dios. Y me llama la atención en algunos casos la turba con la que han llegado. Es un tema que vamos a ver cómo se los puedo plantear, pero ¿ustedes qué pensarían si, por ejemplo, viene una persona y les dice: mira, hermano, me compré, qué sé yo, la medallita de la Rosa de Sarón? Este se metió en la Iglesia Universal. Viene otro y te dice: mire, me compré un cuadro con la cruz hecha de madera de qué sé yo de dónde. Y me dijeron que esto, si lo pongo en la pared de mi cuarto, me va a proteger la casa. Y uno empieza a preguntarse: ¿pero y quién te dijo eso? Habrá sido el maestro Amor, es el de Catamarca, que ya le dieron su chucu 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 por estar haciendo cosas raras. Entonces, yo creo que hay una intención de ir a buscar a Dios y eso está bueno. Pero el tema se pone más delicado cuando algunos me plantean que lo que le dijeron en algún lugar X se cumplió. Me dice: ¿sabe, hermano, que me dijeron tal cosa y se cumplió? Y otros te dicen: y me dijeron lo que me pasó hace 10 años. Entonces yo dije: vamos a tener que revisar algunos temas. Y yo sé que hay muchos lugares donde se busca, se adora, se alaba al Dios verdadero, pero me sorprende las actitudes en algunas ocasiones donde yo me puse a pensar: ¿será que algunas cosas no las estamos enseñando bien? Yo renuncio a eso. Yo siento de parte de Dios que las estamos enseñando bien. Por eso es importante abrir el oído. Que te digan tu pasado no es ninguna virtud de nadie.
El diablo conoce tu pasado. Y él puede decirte hasta desde el día en que naciste. Que te digan lo que va a pasar, es decir, ¿cuáles son los parámetros que nosotros vamos a utilizar para saber si lo que nos están diciendo es de parte de Dios o no? Entonces, yo creo que este tema es muy importante porque estamos transitando un camino glorioso, amados. El camino que estamos transitando es el mejor camino que se puede transitar. Es el camino que nos conduce a la vida. Pero en el medio hay acechanzas. Y hay acechanzas, por ejemplo, en Deuteronomio. Yo ahora les quiero mostrar una palabra que en hebreo es naví. La palabra naví, que aparece en el diccionario Strong, tiene una definición específica. Es, de alguna manera, un mensajero portador de las nuevas de Dios. Nosotros en nuestras Biblias lo vamos a ver traducido como profeta, pero que alguien sea profeta no es una garantía. Yo quiero hablarles hoy de las acechanzas de los profetas falsos y quiero dejarles algunos parámetros que yo sé que es de mucha bendición, sobre todo en épocas donde muchos salen a diferentes lugares a visitar a sus familias, y eso está bueno. Pero a veces se cruzan en el camino con cosas que les pueden generar confusión. Entonces yo creo que vamos a tener que repasar cómo operan los ministerios establecidos por Dios, pero también hay ministerios que no han sido establecidos por Dios. ¿Y cuáles son los parámetros que vamos a utilizar? Lo que me dijeron, que tiene que ver con mi pasado. Lo que me dijeron y parte se cumplió. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 13. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 13. Y les quiero leer, desde el versículo 1. Cuando se levantara en medio de ti profeta, la palabra que utiliza aquí es naví. Y si son profetas, son naviim. Pero la palabra esta que quiere decir un vocero portador del mensaje de Dios. Entonces, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. ¿Se va entendiendo hasta aquí? Yo sé que se va entendiendo, pero quiero que esto lo agarren. Quiero que lo oigan y que lo aprehendan. Si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Es interesante esto. Dios nos prueba para bendecirnos. Dios nos prueba para aprobarnos. Y así como esa palabra hebrea, naví, significa un vocero que anuncia un mensaje de parte de Dios, hay una palabra griega que yo se las quiero mencionar, que es arcanos. Arcanos, oí lo que significa esta palabra. Arcanos quiere decir declaración que Dios ha hecho desde el principio. Arcanos son las declaraciones de Dios que Dios hizo desde el principio. ¿Por qué es importante que ustedes tengan estos conceptos? Porque yo no puedo evaluar una palabra profética por si se cumple o no se cumple. Ese no es el parámetro. El cumplimiento de alguna manera es una consecuencia de aquel que la está dando, que sean los arcanos de Dios. Esto parece complicado, pero mira,
Supongamos que viene alguien, se para aquí y dice: muchachos y muchachas, hijos de Dios, siento de parte de Dios que hay que dejar de congregar y que no pasa nada, no hay problema. Y de repente la multitud dice: amén. ¿Cuántos están de acuerdo con esa declaración? Gloria a Dios, qué bueno. Se están codeando por abajo, ¿no? No. Bien, ¿por qué no se está de acuerdo con esa declaración? Porque en realidad Dios no va a levantar a alguien para contradecir lo que Dios mismo ha establecido. Y si la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, entonces mi primer parámetro para establecer si esa profecía es de parte de Dios es que esté dentro de los arcanos, que esté dentro de las declaraciones establecidas por Dios. Entonces, sin dar nombres, es real que no podemos basarnos en, pero hermano, se me cumplió lo que me dijeron. ¿Cuántos quieren que yo les profetice? Pocos. Entonces no. Hermano, yo le quiero profetizar, pero si usted no quiere, yo no le profetizo. Me profetizo para mí. Pero yo le puedo profetizar y de parte de Dios. ¿Quiere que le profetice? Bueno, a los varones y a las mujeres que están aquí, yo les profetizo de parte de Dios, que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y yo te aseguro hoy, y te lo declaro y te lo decreto hoy, que si sos capaz de meditar en su palabra, guardarla y ponerla por obra, entonces vas a hacer prosperar tu camino y todas las cosas, todas te saldrán bien. De parte de Dios te lo digo. De parte de Dios. Hay un parámetro fundamental que tiene que ver con que esté dentro de las declaraciones establecidas por Dios en su palabra. Entonces, quiero mostrarles algunas características, porque te decía que en este camino glorioso que estamos transitando y en este tiempo de recompensas, pero recompensas de Dios. Y recompensas a la manera de Dios. En el medio van a haber acechanzas para que no recibas esas recompensas, para derribarte, para desviarte y si se puede, para apartarte. Entonces, viene el Señor en su palabra y nos dice cosas contundentes. Acompáñenme a Mateo capítulo 7. Vamos a leer en Mateo capítulo 7. Versículo, vamos a leer el 15. Mateo capítulo 7, versículo 15 dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El Señor Jesucristo, que es quien está haciendo estas declaraciones tan importantes, viene hablando de la puerta angosta o de la puerta estrecha. Mira, leamos a ver el versículo anterior, 14. Leamos el 13. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Fíjate que dice que son muchos los que entran por la puerta ancha, por ese camino espacioso, pero que en realidad lleva a la perdición.
Y hay muchos elementos, acechanzas, entre ellos profetas falsos utilizados por el mismo diablo. ¿Sabes para qué? Para que no transites el camino verdadero, para que no puedas entrar por esa puerta estrecha pero que nos conduce a la vida. Y el versículo 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Entonces, el hecho de hallar esa puerta y transitar este camino es algo glorioso. Pero vos sabés que en medio de este camino hay situaciones que te pueden sacar. Yo les llamo acechanzas. Acechanzas que han hecho desviar a mucho pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque se han ido de alguna manera detrás de espejitos de colores, se han ido detrás de propuestas falsas, se han ido detrás de manoseos del alma que en parte le dijeron algo que les pasó o algo que les va a pasar, y como esas personas quieren oír eso que les va a pasar y viene alguien y les dice, yo te voy a decir lo que te va a pasar, y cuando te empieza a pasar eso, ¿sabes lo que hacen muchos? Se desvían. ¿Por qué? Porque es que miren, hermanos, el basarnos en lo que nos va a pasar sin tener en cuenta la palabra de Dios es muy peligroso. Es muy peligroso. Cuando hermanos, inclusive hasta con énfasis, me dice, pero se me cumplió lo que me dijeron. Hermano, hace un rato te dije una palabra y hay muchas palabras que te puedo decir que también se te van a cumplir. Quizá no en corto plazo, pero sí en mediano plazo o a largo plazo. Por ejemplo, algo que se puede cumplir a largo plazo, ¿sabes qué es? Mirá, si te vas a basar solo en lo que te dicen que te van a pasar, en cosas que te van a pasar, dice la palabra que te podés estar exponiendo a condenación. Si solo nos basamos en eso. Viene un día el Señor Jesucristo y dice, de cierto les digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿cuál es la recompensa? Tiene vida eterna. O sea, yo les quiero mostrar los pros, las cosas a favor y las cosas en contra. Si estas enseñanzas, pero no porque se las esté dando yo, hermano, porque esto lo está hablando el Señor, porque esta es palabra de Dios. O sea, yo se los puedo a ver, por ejemplo, una tía mía lo diría así. Si tomás a la chacota, yo no sé qué significa chacota, pero ella siempre, espero que no sea nada malo. A la ligera, ahí está, vamos a ser fino por las dudas. Si tomás a la ligera esto que te estoy diciendo, corres el riesgo, te estás exponiendo a condenación. Pero en definitiva, lo que dijo el Señor Jesucristo es, de cierto os digo, que si creen a mi palabra, porque el Señor hablaba, hermano, el Señor hablaba, enseñaba, predicaba con autoridad. Entonces, aquel que cree esto y cree al que le envió, dice la palabra que tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Entonces, como Dios, la voluntad de Dios, el corazón de Dios es que ninguno de nosotros nos perdamos. Y yo declaro que ninguno de nosotros nos vamos a extraviar en el nombre de Jesús. Pero entonces, tenemos que poner atención a esto. Entonces, creo que Juan capítulo 5, versículo 24, donde el Señor dice que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación porque ha pasado de muerte a vida. Entonces, aquí entramos en un tema muy interesante, porque hay muchas maneras para decir lo que le va a pasar a una persona. Hay muchas maneras de profetizar. Y puede suceder que un profeta de orden primario, que un profeta de parte de Dios, se confunda. Yo creo que más en estos tiempos donde se mueven tantas influencias
que antes desde luego no existían. Hoy la información corre a pasos acelerados, hermano. Uno a veces, yo estoy revisando los correos o algunas cosas que me llegan y es impresionante. Claro, hoy tenés acceso a lo que sucede en todo el mundo. Y la verdad que hay cosas mientras uno está leyendo que se agarra la cabeza. Ahora, si un profeta como Samuel un día cometió un error, ¿por qué cometió un error? Porque él fue a ungir al que iba a suplantar a Saúl. Él fue a ungir al que iba a ser el próximo rey de Israel. Y Dios lo frenó. Y le dijo, Samuel, estás mirando como mira el hombre. Samuel, sos profeta, yo te llamé, yo te escogí, yo te establecí, pero estás dando una profecía errada. Señor, ¿por qué si obedecí, vine a la casa de Isaí, estoy delante del varón? No, no estás delante del que yo voy a ungir. ¿Por qué, Señor? Porque vos estás mirando lo de afuera. Y yo, le dice el Señor, yo miro el corazón. Entonces aquí podemos establecer algo. Cuando Dios nos dice que nos guardemos de los falsos profetas, porque vienen, mira, volvamos a leer ahí lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero ¿por dónde? ¿Por dónde? Por dentro son lobos rapaces, dice. Entonces, por fuera se muestra de una manera, pero por dentro es otra. Te decía que si un varón del calibre de Samuel casi cae en el error de ungir a Eliab, que era el hijo mayor de Isaí, en vez de David, ¿y sabes por qué lo iba a ungir? Porque dijo, este es grandote, es hermoso, este tiene todas las características para ser el próximo rey. Pero Dios dijo, estás mirando como miran todos, yo miro lo de adentro. Entonces una de las cosas que tenemos que mirar, amados, o desarrollar, ojos para mirar por dentro. Porque por fuera se van a ver hermosos. Pero por dentro son lobos rapaces. Y yo me fui a buscar esta palabra, rapaz. Mirá cómo dice el diccionario. Hay una palabra griega que es harpax. Harpax, que significa rapaz, significa estafador. Y cuando encontré la palabra estafador, me la fui a buscar en el diccionario de la Real Academia Española. Oigan esto. Dice, primero, en realidad busqué varias palabras. La palabra rapaz significa alguien que es inclinado al robo, mientras que la estafa se entiende como usurpación. O sea, esta palabra harpax, que quiere decir rapaz en español, tiene que ver con robo y con estafa. En este caso, los rapaces roban a través de la estafa. Y cuando me fui a analizar la palabra estafa, tiene que ver con usurpación. En definitiva, para no marearlos tanto con palabras de diccionario, estos robos se dan a través de ministerios falsos que lo que hacen es, yo les llamo manosear el alma. Yo no sé cuántos oyeron alguna vez lo que hacía, por ejemplo, Absalón. Absalón fue hijo de David. Claro. Mucha gente estaba disconforme porque no podía llegar al rey. Entonces, ¿sabes cuál era la estrategia de Absalón? Se paraba en la entrada de la ciudad y cada vez que veía que llegaba alguien con la cara media preocupada, le decía, yo ya sé lo que te pasa. Y el otro se sorprendía. ¿Cómo? Sí, yo ya sé lo que te pasa. Es más, lo que vos estás sintiendo, vos tenés razón. Se lo voy a parafrasear. Vos tenés razón. Mira, vení, hermanito, vení. Vos tenés razón, lo que pasa es que nadie te entiende. Ahí, allá dentro de los muros, adentro de la ciudad, adentro de la iglesia, nadie te entiende. Pero vos tenés razón. Si yo fuera rey, decía Absalón,
si yo estaría sentado en el trono, no solo te oiría, sino que te daría eso que vos estás anhelando. ¿Sabés por qué? Porque vos tenés razón. ¿Y sabés qué hacía con eso? Miren, se lo voy a leer. Esto está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 15. Vamos a buscar. Segundo libro de Samuel, capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 3. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Estas son estrategias de falsos ministerios que lo que buscan, ¿sabes qué es? Es robar. ¿En qué se basa, hermano, para decir eso? Sigamos leyendo. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que vinieran a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. El beso de Judas. El beso del manoseo del alma. El beso que lo que buscaba era usurpar un lugar que le pertenecía a su padre, pero que en realidad lo que quería era robar esa oveja. Porque oí lo que dice, versículo 6. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Entonces, hay diferentes artimañas para robar el corazón de los hijos de Dios. Hay lugares donde usurpan utilizando artes mágicas, utilizando como que llueve oro del cielo, más allá de que hay lugares donde eso puede suceder. Hay lugares donde utilizan artes mágicas, convirtiendo agua en vino, más allá de que eso pueda suceder. Pero cuando Pablo está en una ciudad y les habla a aquellos que él ha estado discipulando y que ha estado acompañando, y es más, les dice: miren, yo creo que no nos vamos a volver a ver cara a cara, pero les voy a decir algo. Hechos, creo que es Hechos, búscame capítulo 20, versículo 29. Él dice: después de mi partida, ustedes se van a estar exponiendo a algo. Van a venir lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Entonces, si se van a dejar llevar por esas artimañas, por esas artes mágicas, si se van a dejar llevar por eso, el rebaño va a ser dispersado. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces, cuando el Señor Jesucristo nos está advirtiendo de esto, Él nos dice: miren, tengan cuidado, porque esos falsos profetas dan una apariencia, muestran una cosa, pero el tema es por dentro cómo están. Y por dentro la realidad es que son lobos disfrazados que lo que buscan es usurpar. ¿Para qué buscan usurpar? Para desviar, para robar ovejas, pero arrebatarlas de las manos del Señor. Por eso este tema es tan importante. Me decían, miren, en estos días hablé con muchos hermanos. Un hermano, por ejemplo, me dijo que estaba porque esto se da de diferentes maneras. Estaba en una plaza, hacía mucho calor y yo algunos tengo... Bueno, ¿dónde fue? En Bahía Blanca que te pasó, que viste las puertas de la iglesia abiertas y entraste. Gloria a Dios. Olvídense de con quién hablé, pero era para refrescar algunas cosas porque tengo muchas ideas, pero ¿qué pasa? El hermano tenía sed y vio una iglesia hermosa con las puertas abiertas de par en par. Es más, entró y hasta le dieron una botella con agua. Y allí había un piano hermoso y se puso a tocar el piano. Y un lugar muy lindo, un lugar hermoso. Era una iglesia de los santos de los últimos días. Era una iglesia de los mormones. Era un lugar donde el mismo Satanás tiene su trono establecido.
Pero esto, hermanos, esto no es para hablar de alguien en especial. Yo les quiero mostrar que hay lugares que se van a ver de una manera especial. Y en realidad, si nosotros queremos agradar, porque yo sé que nadie lo hace con mala intención. Yo sé que muchos cuando van a lugares a buscar al Señor o que se meten en lugares, pero yo hablaba con algunos hermanos y les decía, miren, preparémonos porque ahora cuando empiezan a venir los hermanos de vacaciones es el tiempo de más ministración. Ahora hay que empezar a desenchamuscar, así que recarguen las baterías, fortalezcanse. ¿Pero por qué? ¿Porque los hermanos son malos? No. Porque están buscando y en esa búsqueda. Pero hermanos, ¿qué tenés que ir a buscar? Si ya el amado nos salió al encuentro. Gloria a Dios. Entonces mi consejo es que te enamores de Él. Y claro, visita lugares. Y qué bueno que puedas oír, recibir, pero con un oído abierto. Y mi anhelo es que reciban esto para estar preparados de que, mira, a mí no me gusta usar refranes del mundo, pero hay un refrán que dice, no todo lo que brilla es oro. Y es real, hermano, porque las apariencias engañan. Fabián capítulo 3, versículo 8. Es así. Volvamos a la palabra mejor, hermanos. Acompáñenme a Mateo capítulo 24. Quiero mostrarles algo. Mateo capítulo 24. A ver. Dice en el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A ver, vamos más abajo. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esta semana, justamente mi hija dice, papá, ¿conoces a un tal Walter Mercado? ¿Alguien oyó hablar de un tal Walter Mercado? Sí, oíste. Yo creo que en algunos lugares. Bueno, habrás oído las barbaridades que dice, pero como mi hija me dio unos links, yo me metí y lo primero que me llamó la atención es la cantidad de seguidores que tiene. Desde luego que para aquel que tiene conocimiento de la palabra de Dios, lo que dice son barbaridades. Pero este hombre dijo que empezó a transcribir una Biblia, que según él, Dios le está dando. Y las barbaridades, hermanos, que dicen, pero más allá de las barbaridades, porque cada uno puede decir lo que quiera, es la cantidad de gente que lo está siguiendo. Yo no soy muy, pero mi hija me contaba todos los me gusta. Cuando alguien le da me gusta a algo, entonces me mostraba y me decía, mira papá, y me mostraba hasta que le dije, ya está, no me mostres más. Pero la verdad que uno cuando ve eso y cuando te enterás de algunas cosas que realmente son barbaridades, hermanos. Ahora, no hablemos de esos casos que usted seguramente los discierne. Aquí dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, este aumento de la maldad, este aumento de la oposición a Dios, hace que el amor de muchos se enfríe. ¿Y sabes lo que se puede enfriar? ¿Qué se puede enfriar? Lo que alguna vez estuvo caliente. Si estaba frío, si yo le digo, esta madera se convirtió en madera. Usted me va a decir, si siempre fue madera. Sí. Si yo le digo esto, quiero que me entienda el concepto. Si el amor de muchos se enfriará, quiere decir que ese amor en un tiempo estuvo encendido, estuvo
caliente. O sea, lo que está diciendo el Señor aquí es que hubo un tiempo donde muchos oían, servían, seguían al Señor. Pero por causa de dejar de oír lo que Dios hablaba o por no poner en práctica lo que Dios nos estaba diciendo, esta maldad que gira alrededor nuestro hace que ese amor se enfríe. Mirá, uno de los más fervientes seguidores del Señor Jesucristo era el apóstol Pedro. Y al apóstol Pedro un día el Señor Jesús le habla y le dice, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Y él, ¿sabes cuál fue la respuesta de él? En vez de recibir lo que el Señor le estaba diciendo, él le dijo, Señor, ya sé, si yo sé que el diablo te tentó cuando empezaste tu ministerio. Señor, chocolate por la noticia. Faltaba que le diga sí a Jesús. Si la actitud de Pedro hubiera sido diferente, si hubiese sido, Señor, y ya oraste por mí, rogaste por mí. Gracias, Señor. Gracias. Fortaléceme para que en esos momentos, pero la actitud de él no fue esa. Y cuando nuestra actitud es comenzar a desestimar las verdades de Dios, los consejos de Dios, la palabra de Dios, ¿sabes lo que sucede? Nos empezamos a enfriar. Y nos enfriamos. Y cuando te querés acordar, estás negando a Jesús. Hermano, que de mí está diciendo eso. Mira, no te digo que lo vas a negar quizá verbalmente, pero lo podés negar con tus actitudes. Lo podés negar con tus pensamientos. Y lo tremendo es que, ¿sabés lo que hizo Pedro? Se fue a calentar al lugar equivocado. Porque eso pasa en ocasiones. Con hermanos que se entibiaron, de repente se van a algún lugar o están de vacaciones y es como que ahí sienten de ir a buscar y se meten. ¿Sabe dónde se metió Pedro? Se metió en el patio. Mira lo que le pasó. Mira, en Juan capítulo 18, quiero mostrarte lo que dice. Versículo 25. Dice, estaba pues Pedro en pie, calentándose. Él procuró de vuelta encender. Desde luego que aquí se estaba calentando por el frío que hacía, pero esto tiene un significado espiritual. Pedro es como que quería volver a encender ese amor que por causa de desestimar los consejos del Señor Jesucristo, él se fue enfriando y se fue enfriando. Entonces se está calentando en un lugar y mira lo que le dicen. Pedro en pie estaba calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó diciendo, no lo soy. ¿Sabes lo que hizo? Empezó a querer avivar nuevamente ese fuego en lugares equivocados. En lugares donde al contrario le salían al acecho. Pues mira, más abajo dice, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Entonces, ¿dónde es que vas a avivar ese fuego, esa potencia, esa unción, esa virtud que te va a mantener firme? Por eso dice la palabra, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. El que perseverare hasta el fin. Entonces alguien me puede decir, y bueno, pero ¿cómo puedo hacer yo entonces? Quiero mantener ese fuego encendido, por más que aumente la maldad, yo me quiero... Bueno, así como lo estás haciendo, buscando al Señor, adorándolo, leyendo su palabra, sin dejar de congregarte como estás haciendo, los que están oyendo. Qué importante es que se congreguen, porque es la manera de avivar, pero congregarse en el lugar correcto, en el lugar
indicado buscar esa comunión, esa intimidad con el Señor, que Él se manifiesta cuando un corazón lo busca con sinceridad. Entonces, por más que se levante ese Walter Mercado, por más que se levante el profeta, se llame como se llame, falso, vos vas a decir, no, ese lo que está hablando está mal. Y capaz que alguien te va a decir, ¿y vos qué sabes? ¿Cómo sabes? Porque yo conozco a mi Señor, porque yo tengo intimidad, porque Él me metió en su recámara secreta, porque yo sé lo que Él piensa y ese está equivocado. Nosotros sigamos a aquel que es el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Entonces, yo creo que estos, amados, son parámetros que si bien fueron dados por el Señor Jesucristo, confirmados por el apóstol Pablo en las cartas, yo creo que es fundamental para estos tiempos. Tiempos delicados, tiempos postreros. Y alguien me podrá decir, pero hermano, yo desde que llegué a este lugar, que usted me está diciendo que son tiempos postreros. Con todo el amor de Dios le digo algo, me van a tener que seguir aguantando y se los voy a seguir diciendo. Porque son tiempos postreros, hermanos. Y tiempos gloriosos, donde viene el Señor. Mirá, volvamos a Mateo capítulo 24. Quiero mostrarte algunas cosas. Mateo capítulo 24. Este capítulo es muy impresionante. Es un capítulo muy especial. Dice, vamos a leer un poco más abajo, porque les quiero compartir varias cosas relacionadas a los falsos ministerios, a los falsos profetas y a las acechanzas que lo que hacen es traer confusión o procurar desviar a los hijos de Dios. En el versículo 23, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. La palabra Cristo es ungido. Entonces se van a levantar falsos ungidos y falsos nabim, falsos profetas, falsos portadores o voceros del mensaje de Dios. Por eso viene el Señor y advierte, se levantarán falsos ungidos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Amados, cuando hablamos de un escogido, esto es muy delicado. Este levantamiento de engaño, esta apostasía, porque va a hacer que muchos retrocedan, que muchos se enfríen, que muchos vuelvan atrás, es muy grande. Es un movimiento muy poderoso. Hoy cantábamos el movimiento de gloria, gloria a Dios, porque el movimiento de gloria de Dios es más poderoso. Pero hay un movimiento que lo que busca es derribar, distraer, confundir. Si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, dice esta palabra. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Así que, versículo 26. Si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Y esto es importante, así como yo les dije a varios hermanos con los que hablé, y gloria a Dios, porque tuve la posibilidad de decírselos, pero yo quería decírselos a todos. Porque de repente hay hermanos que producto de haber estado en algunos lugares están como obnubilados. Y la realidad, ¿sabes cuál es? Que algunos es como que tienen en su corazón, no, pero me dijo tal lo que iba a pasar, o me dijo tal persona que me iba a ayudar. Claro, amados, que algunos te pueden ayudar. Y de hecho, en la casa de Dios estamos para ayudarte. Dios nos ha establecido también para eso. Pero quiero recordarte que por sobre todas las cosas hay uno que te va a ayudar en todo tiempo y que vos no tenés que desviar tu mirada de Él. Decía el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
Mi socorro y tu socorro viene del Señor. Entonces, cuando recibas una palabra profética, tenemos parámetros para analizar. De hecho, que hoy no vamos a terminar este tema, amados. Pero el parámetro no puede ser si se cumple o no se cumple. Quiero mostrarte que hay otras características que tenés que tener en cuenta. Que esté dentro de las declaraciones establecidas por Dios. O de lo que en griego es los arcanos de Dios. Es más, si alguien te declara una palabra profética, tenés toda la libertad para llegar delante de una autoridad de la congregación, de esta casa, y consultar, pedir oración. Mirá, recuerdo hace bastante tiempo una hermana que profetizaba muy lindo. Ella me dijo que había recibido algo de parte de Dios para la iglesia. Y cuando ella me lo compartió, me lo estaba compartiendo, y yo sentí en mi corazón, le dije, mira, vamos a orar porque tengo un sentir. Me dice, ¿qué sentir? Digo, siento que esta palabra que recibiste es de parte de Dios, pero es para vos, no es para la iglesia. Se ofendió la hermana. No solo se ofendió, se fue. Pero no, a ver, yo estoy diciendo esto y luego la hermana se metió en algunas cosas que fueron muy delicadas. Yo sinceramente delante de Dios se lo digo, hermano, yo la solté. El sentido que no salió nada de mi boca. Fue un sentir que luego el Espíritu después me lo confirmó. Pero la hermana no recibió que eso que estaba recibiendo de parte de Dios era para ella y no para toda la iglesia. Porque este es otro parámetro. Podemos recibir algo de parte de Dios y no tener claro hacia quién va o hacia dónde va. Y darle una orientación. Mirá, un día a David viene un profeta y le da una palabra. Le dice, David, te tengo que contar una historia, algo que pasó. David era rey. David, con hacer así, le mandaba cortar la cabeza a quien él quería. Entonces este profeta llamado Natán le dice, mira David, había un hombre rico y había un hombre pobre. El hombre rico recibió una visita y tenía tenía ovejas, corderos, cabras, tenía de todo. Y el hombre pobre que vivía al lado de lo de este hombre rico, tenía solo una corderita que le daba de comer en la boca, dormía. Esa historia me hace acordar Isaías, mi hijo, con mi perra. Él duerme con él, le da de comer en la boca. Bueno, la corderita de él vivía, comía con la corderita, era lo único que tenía. La amaba de una manera, y este hombre rico, cuando recibe a este visitante, en vez de sacrificar algo de lo que él tenía, ¿sabes lo que hizo? Fue y le mató la única corderita que tenía su vecino. David le dice, ¿cómo? ¿Qué hizo? Sí, le mató la única corderita que tenía, se la mató para darle de comer al visitante. ¿Sabes lo que dijo David? Dice que se encendió en ira. Dijo, ese varón tiene que morir. Y Natán le dijo, ese varón sos vos, David. ¿Cómo le quedó el ojo a David? Y ahí le relata toda la historia. Y esta tenía que ver con la historia de la mujer de Urías, Betsabé, que él la tomó y todo lo que pasó. Y David no sabía dónde meterse, pero ¿sabés qué hizo David? Se humilló. David se humilló y le dijo, esta historia está en segundo libro de Samuel, capítulo 12. En el versículo 13, David le dice, he pecado contra Jehová. He pecado. Mirá, David le dijo a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Entonces, amados, yo estos parámetros que les estoy dando es para que tengamos, yo sé que el tiempo nos alcanzó, pero tengo algunas cosas más para compartirle. Quizá hoy nos podemos extender un poco más, porque creo que este tema es bien importante. Y yo siento que
en este tiempo de recompensa, más allá del error que podés haber cometido, quiero decirte algo de parte de Dios. Dios ha remitido tu pecado también. Yo siento que así como le dijo Natán a David, hubo consecuencias, esto trajo consecuencias, pero le dijo, ha remitido tu pecado, no morirás. Yo quiero decirte, y esto lo siento de parte de Dios, que Dios ha remitido tu pecado y que no morirás, y que si sos capaz de arrepentirte, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Alabado es su nombre. Pero entonces, dentro de estos parámetros, tenemos que tener claro también que una palabra profética de parte de un siervo de Dios se puede llegar a equivocar. Y puede haber una palabra acertada de alguien que no necesariamente sea verdadero. No sé si se entiende este concepto. Justamente a este Natán, a este varón le sucedió algo. Este varón viene un día y le dice, David, he recibido una palabra de parte de Dios. David le dice, ¿qué palabra? Todo lo que te viniere a la mano, hacelo porque Dios está contigo. Y Dios lo frenó. Dice, ¿qué le estás diciendo? Perdón, yo se lo estoy parafraseando, hermano. Dios le dijo, ¿qué le estás diciendo? ¿De dónde sacaste esto, Natán? Y te digo algo, este varón era un siervo verdadero, era un profeta de orden primario. Pero fue confundido, porque puede suceder que un varón de orden primario se confunda por diferentes razones. Y Dios los frena. David le dice, no, porque David ya enseguida le quería construir casa a Dios. Y Dios le dijo, no, pero Señor, me lo dijo Natán es tu siervo. Sí, pero se equivocó. Y hay otras profecías, como un día cuando Pablo viene entrando con Silas a una ciudad, creo que era en Filipos, y aparece una joven y empieza a declarar, estos siervos que están caminando por nuestras calles son siervos del Dios Altísimo. Óiganlos porque ellos traen la verdad. ¿Lo que estaba diciendo era verdad, sí o no? Sí. Pero ¿sabés bajo qué influencia? Un espíritu de adivinación. Mirá, yo ya voy a terminar, pero sí se los quiero leer, hermano. Acompáñenme a Hechos capítulo 17. O 16, a ver. Hechos capítulo 16. Versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, leamos o terminemos este versículo, después nos vamos un poquito más atrás. Daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hermano, mira la palabra que estaba soltando esta mujer. Pero vayamos al versículo 16. A ver. El versículo 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Fíjate que esto lo hizo por bastante tiempo. Es como que Pablo, yo no sé si Pablo no se había dado cuenta o cuando Pablo empezó a discernir, dice esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener cuidado, ¿sabes cuál es? La adulación. Hermano, ¿cómo ora? Cuando ora el hermano, oigan lo que dice y hagan lo que dice. Porque el hermano, y eso es peligroso.
Hermanos, hablemos un instante en la carne. Pablo podría haberse inflado y decir, oigan a la que tiene el espíritu de Pitón, óiganla. Pero hermano, cuando Pablo discernió esto que se estaba dando, le mandó al espíritu que se calle, a pesar de que lo que estaba diciendo era una verdad. Entonces, cuando nosotros nos dejamos llevar, ya sea una adulación, ya sea por algo del alma, hermanos, mire, uno no sabe a veces cómo decir algunas cosas, pero los que más expuestos están a ser desviados o confundidos por estos profetas falsos son los hermanos almáticos. Es triste ver hermanos que se manejan solo por el alma, cómo son envueltos y desviados. Pero, a ver, yo no quiero que nadie se sienta mal, porque nadie estamos exentos. Yo le pido cada día al Señor. Los compañeros de Pablo cometieron el error. Los compañeros de Pablo fueron arrastrados. Un día están reunidos en una casa de un evangelista llamado Felipe y llega un profeta. Esta es otra cosa. No hay un patrón de cómo un profeta de orden primario da la profecía. Bueno, con algunos he tenido que hablar para darles un marco y que lo den, porque a veces hay profecías que son muy, muy duras. Pero este profeta llamado Agabo entra en esta casa y era un profeta de parte de Dios y agarró el cinto de Pablo, hermano. Yo creo que varios que estaban ahí, imagínate, no hay un patrón, no hay una manera. Yo he estado con algunos profetas que lo frené. Me dice, pero el espíritu, sí, está bien, hermano, pero pareces un loco. Ya te entendí lo que querés decir. Le manoteó el cinto a Pablo y se ató los pies, se ató las manos. Capaz que algunos se le iban encima a decirle, devolverle el cinto a Pablo, que es nuestro apóstol. Pero Pablo lo dejó. Pablo lo dejó y este se ató y dice, cuando llegue a Jerusalén, el que es dueño de este cinto, esto le van a hacer. Lo van a atar, lo van a encarcelar. Y cuando Pablo oye esa profecía, ¿sabés lo que empezaron a hacer los que estaban al lado? Te aclaro algo, este Agabo era un profeta de Dios. Lo que estaba diciendo era de parte de Dios. ¿Sabés lo que le decían los otros? Pablo, no vayas a Jerusalén. No vayas. Pablo, nosotros te queremos. Nosotros te amamos. Pablo, vamos a armar el sindicato de los que no van a Jerusalén. Y acá nos hacemos fuerte y después le podemos elevar, hermanos. Pero porque el alma a cualquiera nos puede jugar una mala pasada. Hasta saber lo que le dice Pablo. Mire, le leo esto y luego oramos. No solo vamos a orar, vamos a ministrar también algunas cosas. Acompáñame a Hechos capítulo 21. Déjenme que les lea esto porque es importante lo que Pablo les dice y quiero que presten atención a la actitud de los que estaban con Pablo. Porque estos no eran improvisados. Mirá, Hechos capítulo 21 dice, versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pero escucha, solo este versículo y oramos. Versículo 14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Yo cuando leí esto me quedé, hermano.
Dije, wow, pero estos entonces eran duros. Cuando se dieron cuenta que no lo podían convencer, porque Pablo tenía claro, hermano, a qué había sido llamado. Cuando estos se dieron cuenta que no lo pudieron convencer, dijeron, entonces vamos a hacer la voluntad del Señor. Estamos hablando de los que caminaban con Pablo. Yo digo, pero entonces, ¿estos qué se movían? Por lo que el alma les dictaba. Entonces, amados, yo lo que creo y siento con todo mi corazón, que nosotros, como dice aquí, necesitamos que se haga la voluntad del Señor. No es lo que te dicen si es lindo o es feo. Es que se haga la voluntad de Dios en tu vida. Que se haga la voluntad de Dios en tu familia. Que se haga la voluntad de Dios en todo lo que Dios tiene para nosotros. Y dentro de la voluntad de Dios, puede ser que haya cosas que no las esperabas, que no te gusten incluso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de torcerle la mano a Dios entonces, como querían hacer con Pablo. No, Pablo, no vaya. ¿Pero qué hacen? Si ya les dije que lo que este profeta me dijo, Dios ya me lo dijo. Pero no importa, Pablo, si allí te están esperando para encarcelarte, allá te van a atrapar. Pero basta ustedes. Y como no pudieron, hermano, recién ahí es como que aflojaron. Recién ahí dijeron que se haga la voluntad de Dios. Yo siento orar para que se haga la voluntad de Dios en nosotros. Necesitamos que su voluntad sea en nosotros. Aquellos que quieren, que buscan, que anhelan la voluntad de Dios en su vida, pónganse de pie y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos guarde de cualquier palabra que nos hayan enviado, más allá de que haya sido buena o mala, pero que pueda haber generado en nosotros una ansia, una distracción, una confusión, porque en realidad nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos. Es la palabra inquebrantable de nuestro Dios. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra preciosa, fresca, maravillosa. Tu palabra ha sido expuesta, Señor. En el nombre de Jesús, abro mi corazón. Venimos presentando delante de ti nuestros corazones, nuestras vidas, para que tu palabra sea en nosotros y que podamos establecer una comunión más fuerte, una comunión más íntima cada día contigo, Señor, para que nada ni nadie nos confunda, para que nada ni nadie nos desvíe de lo que tú has establecido para nosotros. Señor, yo bendigo a cada varón, a cada mujer que está pasando aquí adelante. Te doy gracias por sus vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús aplico la sangre preciosa de Cristo sobre cada uno de nosotros. Señor, activa nuestro interior, danos discernimiento para poder discernir todo aquello que no es agradable a ti, todo aquello que no proviene de ti, que busca generar distracción, perturbación, confusión, aún aquellas palabras que tienen que ver con halagos o con tu voluntad fuera de tiempo. En el nombre de Jesús, que se haga tu voluntad, Señor. Tu voluntad. Tu voluntad. Y tu voluntad, Señor, es que nos humillemos delante de ti. Y es que te busquemos en comunión, en intimidad, que congreguemos, que leamos tu palabra, que oremos.
Señor, yo te doy gracias porque tú nos amas con un amor sublime. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que ha regresado de su tiempo de descanso, aquellos que están saliendo, Señor, a diferentes lugares. Guárdalos de cualquier confusión en el nombre de Jesús. En estos tiempos donde se oyen tantas cosas, donde en el ambiente, en los aires, hay tantas propuestas, en el nombre de Jesús, guarda los que son tuyos, Señor, de ser confundidos. Guárdanos de ser enfriados. El aumento de la maldad declaramos que a nosotros no nos afectará en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaramos que ninguna palabra de hombre va a generar confusión en la vida de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Hágase tu voluntad, Padre. Tu voluntad, Señor. Así como reconocieron los amigos de Pablo, sus compañeros, los que estaban con él, que intentaron torcer tu palabra, torcer tu profecía, torcer tus planes. Pero cuando vieron que no pudieron, desistieron y dijeron: hágase tu voluntad. Señor, nosotros nos derramamos y ante todo te decimos que se haga tu voluntad, Padre. Tu voluntad en nuestras vidas. Tu voluntad en nuestras familias. Tu voluntad en tu casa, Señor. Tu voluntad en tu iglesia, en el nombre de Jesús. Aunque alrededor, Señor, se oigan tantas cosas, esa iglesia de Pérgamo, Señor, esa iglesia que tú habías establecido, aún en el lugar donde el mismo Satanás tenía su trono, pero esa iglesia fue capaz de no negar tu nombre, Señor, de mantenerse fiel a ti. Señor, yo te doy gracias. Gracias porque aquí hay ministerios. Gracias porque aquí hay profetas, Señor, que tú estás preparando, que tú estás equipando. Aquí hay profetas que tú estás capacitando, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Echo fuera todo temor, todo amedrentamiento en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que puedan tener esos parámetros tuyos, Señor, para consolar, para exhortar, para animar, en el nombre de Jesucristo. Señor, yo bendigo a mis hermanos, los bendigo en esta hora. Yo declaro, Señor, que lo verdadero, que lo tuyo, Señor, es lo que está sobre sus vidas, sobre cada uno de nosotros, más allá de cualquier palabra, Señor. Cualquier palabra que hayan soltado sobre ellos que no haya sido de parte tuya, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, la cancelamos, anulamos y abortamos esa palabra. Y vengo estableciendo tu verdad, Señor, sobre cada uno de nosotros. Tu palabra es verdad, Señor. Tus planes, tus propósitos, que se haga tu voluntad en cada joven, en cada varón, en cada mujer, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, mueve tu mano de poder en medio de nosotros, Señor. Guárdanos en estos tiempos tan especiales de toda influencia, Señor, que quiera usurpar. Guárdanos de todo estafador, Señor, en el nombre de Jesucristo.
En el nombre de Jesús, sigue moviendo, Señor, tu mano poderosa en medio de nosotros. Y qué maravilloso es contar con la palabra profética más segura, justamente la Biblia, la palabra de Dios. En tiempos donde hay tantas acechanzas y dentro de esas acechanzas están los falsos profetas, que tienen una apariencia. Por fuera están vestidos de ovejas, sin embargo, por dentro son lobos rapaces, que lo que buscan es usurpar, robar, estafar. Y fíjate qué importante que nuestro criterio o nuestro parámetro para saber si una palabra es de parte de Dios o no, para saber si una palabra es de parte de un profeta verdadero, no puede ser que me diga lo que me va a suceder solamente o lo que me pasó. Porque el diablo también conoce nuestro pasado, el diablo conoce incluso desde el día en que nacimos. Por eso es importante saber que así como hay profetas primarios, profetas de parte de Dios, siervos de Dios verdaderos, también hay falsos. Y los falsos, una de las características que podemos ver claramente es que lo que van a decir va a estar fuera de los arcanos de Dios, es decir, fuera de los principios establecidos por Dios en su palabra. Hay características que tenemos que tener en cuenta. No podemos basarnos incluso solo en la apariencia. Si un varón del calibre de Samuel, cuando lo iba a ungir a David, se equivocó, casi lo unge a Eliab. ¿Por qué iba a ungir a Eliab? Porque lo vio grande, lo vio de buen parecer y Dios lo frenó y le dijo: Samuel, vos sos verdadero, vos sos un profeta mío, pero estás mirando como miran los hombres, estás mirando la apariencia, estás mirando el envoltorio, pero tenés que mirar el corazón. Y por eso Jesús dijo: guárdense de los falsos profetas. Una de las características, ¿sabes cuál es? Que en su interior son lobos rapaces. Por fuera están vestidos de ovejas. Entonces, no te bases solo en la apariencia, no te bases solo en lo que te dicen, sino que por sus frutos se conocerán. Seguramente que vamos a continuar con este tema, es un tema muy importante, te invitamos a seguir allí en sintonía y esperamos encontrarnos muy pronto para seguir siendo edificados por su palabra. Que Dios te bendiga. Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la palabra. Con el apóstol Fabián Rottenberg. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo.